y el tema Venezuela-Colombia es un tema que nos tomó a todos por sorpresa y que ayer por la mañana empezábamos a descubrir con las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Está con nosotros a esta hora el exministro Diego Molano para ayudarnos a entender y a reaccionar sobre este tema. Exministro, gracias por darnos unos minutos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Un saludo especial para usted y por supuesto para toda su amable audiencia. Doctor Molano, usted que es conocedor de todo lo que ha ocurrido en términos de seguridad, que conoce muy bien la zona, ¿qué tal le suena lo que descubrimos ayer, este anuncio de que varios departamentos de Colombia van a ser parte de una operación conjunta, binacional? ¿Cómo le suena todo esto? Luis Carlos, este acuerdo binacional es un caballo de Troya para permitir que el régimen de Maduro opere en la zona binacional a través de su ejército, protegiendo a los criminales que siempre ha protegido y permitiendo particularmente que su aliado estratégico hoy, Petro, porque comparten el mismo proyecto político, siga con esa visión de expansión del socialismo a través de la frontera de Colombia y en otras regiones de América Latina. Es un acuerdo binacional, un caballo de Troya. En su conocimiento de lo que se puede y no se puede hacer en cualquier cartera, pero en la cartera del Ministerio de Defensa y en el Gobierno Nacional, ¿eso es tan fácil como un decreto? Pues no debería ser tan fácil como un decreto, porque cualquier acuerdo binacional que tenga que ver con operaciones en la frontera o que tenga que ver con definiciones de relaciones internacionales tiene que pasar por la Comisión Segunda del Senado de la República, en un debate, en una discusión en ese sentido. Por eso lo peligroso es la poca transparencia que se ha dado, si era una noticia tan importante que anuncia Maduro y que en Colombia ha sido relativamente desconocida hasta, como usted lo menciona, el día de ayer, pues preocupa mucho de Petro porque actúa de esta forma, permitiendo que el chavismo se siga infiltrando en la frontera y que este plan binacional, supuestamente de una articulación para desarrollo económico, desarrollo social, lo que hace es profundizar y permitir el paso 2 de algo que ya inició con la crisis del Catatumbo. Recuerde, Luis Carlos, que la crisis del Catatumbo se origina en un mandato donde el gobierno de Maduro envía a fuerzas militares bolivarianas cerca de la frontera y que conectando con una guerrilla binacional como el ELN, permitieron la entrada desde Venezuela al ELN en el Catatumbo para tener enfrentamientos con las disidencias de la FARC, crisis humanitaria de disputa de territorio en esa región del país que aún no ha pasado y ha afectado de manera grave la vida de los niños por reclutamiento, del mayor desplazamiento forzado en la historia en los últimos 10 años, cerca de 52.000 desplazados, de las masacres en una crisis humanitaria que nos recuerdan las masacres de Bojayá con más de 100 víctimas e inclusive pues de los paramilitares en El Salado con cerca de 90 víctimas. Y la verdad es que este es el paso número 2 y por eso hay que poner muchas alertas en lo que pueda realmente estar detrás de este acuerdo binacional. Doctor Molano, lo que ha venido pasando, y este recordar es que usted nos hace es muy importante, es que el ELN encontró refugio y protección en Venezuela y que actuaban o hacían sus actuaciones de narcotráfico y terrorismo en territorio colombiano y pasaban al otro lado, pasaban a Venezuela y ahí no podían ser perseguidos por las autoridades colombianas, sino que de alguna manera encontraban refugio con los militares venezolanos en un tipo de asociación, ¿no? Esta zona pues haría que esto fuera mucho más fácil. Acuérdese, Luis Carlos, pues dos temas que no podemos olvidar los colombianos. El ELN no es una guerrilla colombiana. El ELN aquí es guerrilla, en Colombia supuestamente, pero pues con los acuerdos de la paz total, no. Claro. Pero del otro lado funciona como la primera línea de defensa del ejército bolivariano. Es una guerrilla binacional que recluta hombres en Venezuela, que opera en Venezuela, que tiene negocios de narcotráfico, y antes la teníamos en el proceso de paz, después de que el presidente Duque rompe el proceso de paz por el ataque a la Escuela General Santander, sí. Toda se replegó en Venezuela, los cabecillas del ELN estaban en Cuba y había más de 2.500 hombres en Venezuela que no pueden entrar a Colombia porque los tenía controlado el ejército.
en el momento que inicia la presidencia del presidente Petro, se hacen los acuerdos, la guerrilla del ELN vuelve a este lado y opera a los dos lados de la frontera con la protección del régimen de Venezuela. De hecho, están las claras denuncias de cómo ellos permitieron un grupo de miembros del ELN salir de Arauca, más de 80, y entrar a Catatumbo para disputarse territorio con el ELN. Lo que está detrás esto es una cosa muy de fondo y los colombianos tenemos que estar alerta para defender la patria. Luis Carlos, es importante que los colombianos sepan que Venezuela, cuando aprueba la Carta Magna o la Constitución Bolivariana, incluye un artículo. En ese artículo establece claramente que siempre aspirarán por la constitución de un territorio que estaba formado en Venezuela desde la Gran Colombia. Hoy básicamente sale Maduro en un mapa diciendo vamos a operar a este lado de la frontera, y la ambición de Venezuela siempre ha sido recuperar la Guajira. O sea que aquí ellos tienen una ambición de control territorial que en el largo plazo estamos entregando a pedazos nuestro territorio. Y esto no puede ser desde esa perspectiva, porque esa ha sido la ambición histórica de Venezuela y está plasmada en la Constitución de Chávez. Estamos entregando a pedazos nuestro territorio. Es una frase contundente. La pregunta es, doctor Molano, ¿por qué cree usted que esto lo estaría haciendo la administración de Gustavo Petro? Porque Petro es aliado de Maduro en su proyecto del socialismo del siglo XXI. Lo que le interesa a la izquierda y al socialismo es dividir las regiones, dividir los países, fragmentarlos para erosionar la unidad nacional. Eso es lo que le interesa a los proyectos de izquierda en la región, y pues este proceso lo hemos visto que se ha dado en el Catatumbo y se ha dado en la frontera, y este proceso alimentaría una pérdida de control territorial muy importante, porque aquí lo que precisamente dijo Maduro en esa presentación es que van a desarrollar operaciones militares conjuntas en la frontera, dijo, contra los paramilitares, contra los sicarios, pero nunca habló de la guerrilla. O sea, ¿quién va a mandar allí? El ELN. ¿Quién va a mandar allí? Las disidencias de las FARC. Esto es realmente muy grave y aquí hay que hacer una defensa y un llamado de la patria para defender a nuestro territorio y para garantizar que esto no sea una infiltración que siga permitiendo que Venezuela tenga influencia para que lleguemos a una situación con un tema muy grave, porque Luis Carlos, lo que tenemos que tener en cuenta es que los ceses al fuego que ha implementado el presidente Petro no son ceses al fuego que no han funcionado por ingenuidad, hacen parte de una estrategia verdaderamente electoral para generar caos en las elecciones del 2026, y qué bueno generar caos en una zona como esta de la frontera para decir aquí no se pueden hacer elecciones e influir de otra manera en el futuro de la democracia colombiana. Esa es otra arista importante de esto. ¿Cuál cree usted va a ser el impacto electoral en esta zona del país? Pero es que además no es en solo esta zona del país. Luis Carlos, mire, los ceses al fuego, que han sido 5 o 6, tienen una estrategia detrás. El gobierno decreta el cese al fuego. Hoy dice Maduro que además esto va a ayudar a la paz, pero después de los ceses al fuego le prohíben al ejército operar en contra de estos grupos, y luego de que terminó de operar, por X o Y razón, dice cortamos los diálogos, pero ya el ejército se retiró y el control quedó en manos de la guerrilla. La Defensoría del Pueblo ha señalado que ya la guerrilla está en más de 700 municipios, Luis Carlos, colombianos, es la mitad del territorio colombiano. Ellos tienen control del narcotráfico, arriendan los pueblos porque crecen con franquicias criminales, están controlando la extorsión, el microtráfico y tienen influencia cultural y social, y el propósito detrás es influir en las elecciones. Y si hoy esta zona binacional lo que va a permitir es una operación libre del narcotráfico, del ELN, de disputas entre ellos, pues van a influir en las elecciones. Eso es lo que está detrás y usted sabe los impactos que eso puede tener en decisiones en que no obedezca realmente al voto libre, sino viene la presión y bajo la sombra de los fusiles. ¿Cómo cambiaría la vida para las personas de estos departamentos? Usted que los conoce muy bien, que ha conocido la frontera, que conoce las dinámicas militares, ¿la vida para esta gente cómo terminaría siendo? Pues es que los ciudadanos del Catatumbo ya lo están viviendo. Allí no ha pasado la crisis. La crisis hoy es todos extorsionados. Hoy tienen extorsionados a los transportadores,
a los mineros, a los tenderos, a quienes están hoy, a los agricultores de la zona del cacao, que es tan importante en la región. Tenemos un problema muy grave de afectación, inclusive hacia el futuro energético del país. Es que recuerde usted que La Guajira es un potencial muy importante hacia el futuro de petróleo offshore y era la base principal donde iba a crecer las nuevas energías renovables. Esto afecta no solo a los habitantes de La Guajira, sino a todo Colombia por la riqueza que hay. Mire lo que está sucediendo con la minería y las discusiones de cómo en La Guajira y en el Cesar están los principales centros de producción minera de carbón del país. Claro. Esta es una zona muy estratégica que Colombia debe proteger. Ahora, sobre la importancia estratégica de esta zona, ¿tendrá que ver todo esto con, o tiene que ver esto con la venta de monómeros a Colombia? Pues yo no sé si eso esté detrás, pero es muy extraño que se esté discutiendo este acuerdo binacional y simultáneamente Colombia esté pensando en comprar monómeros, ¿no? Eso es una muy buena pregunta, lo que está detrás de eso, como usted lo señala. Finalmente, doctor Molano, a mí me suena esto como una de las cosas más graves que he podido reportar o conocer en mi vida como periodista en los últimos 25 años. ¿Es para usted igual de grave? Yo creo que todas las alertas tienen que prenderse en este sentido. Este no es un acuerdo diplomático, un papel diplomático. Este es una jugada para darle más poder y presencia al régimen de Maduro en la zona. Y esto pues tiene consecuencias muy graves sobre la soberanía, sobre la riqueza, sobre la seguridad nacional en esta zona del país y por supuesto a la soberanía de Colombia una afectación muy grave. A mí me preocupa mucho que este acuerdo pase así como uno, eso es un papelito diplomático que firmamos Sí. Y salga Maduro a proclamarlo como el gran acuerdo de trabajo, cuando la verdad que estamos poniendo bajo amenaza la vida y la tranquilidad de millones de colombianos en la frontera y el futuro del país en su integridad nacional. ¿Esto es como una zona de distensión multiplicada por 50? Pero lo peor es que con todos los grupos haciendo lo que se les da la gana allí. Mire lo que pasó este sábado, es que vea el caos que está haciendo. Primero, el ejército sin poder operar adecuadamente allá porque no ha recuperado el Catatumbo. Y este fin de semana, allí en la zona de Filogringo y Catatumbo, hubo un combate entre el ELN y las disidencias de la FARC con drones, entre ellos dos luchando con drones. Y el ELN ataca en el Carmen a nuestro ejército con drones, donde dejó 3 policías muertos y 5 heridos. O sea, estamos allí en una situación en donde el gobierno no evidencia el problema tan grave de seguridad y por el contrario ahora negocia y entrega una parte del territorio a unas supuestamente patrullajes juntos y programas de desarrollo alternativo, cuando la verdad se va a volver es un santuario del narcotráfico, del crimen, afectando a miles de colombianos. Pues nos deja usted muy preocupados con este análisis que vale la pena seguir haciéndolo y usted pone unas advertencias muy serias frente a lo que significa este supuesto acuerdo binacional que nos enteramos porque Maduro lo cuenta y porque Sade, el pastor no pastor, lo firma sin que nadie en Colombia supiera. Doctor Molano, como siempre, es un placer tenerlo en el programa. Es usted muy amable, muy gentil. Luis Carlos, muchas gracias y aprovecho que usted tenía un aviso allí al inicio. Mire, Miguel Uribe, que esperamos se recupere, tenía tal vez una de las mejores propuestas para esta zona, que no era negociar con Venezuela, era un plan de seguridad concreto, un plan que han dado de proteger a través de un batallón de alta montaña en la zona de la Bogotana, toda la frontera, porque las fronteras se protegen y se articulan. Si uno tiene un buen vecino, colabora con ellos, pero si tiene un vecino que permite el narcotráfico, tiene que proteger a sus ciudadanos de este lado de la frontera. La propuesta de Miguel, una de las más interesantes, muy estudiada, que no era entregar operaciones militares en Venezuela, era construir un batallón y una movilidad del ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, inclusive en el río Catatumbo, para poder proteger la zona de las amenazas que vienen de Venezuela. Buen punto y buen recordatorio. Doctor Molano, como siempre, le mando un abrazo enorme y mil gracias. A usted, muchas gracias. Un saludo especial. Gracias. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no dicen acá en Vélez por la Mañana. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.